Bien, una vez que ya agregamos lo que vendrían a ser los finales de carrera, ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Yo lo que quiero es temporizar, que esto justamente es lo que pasa o lo que se quiere hacer justamente en la mayoría de los portones, que en cuanto a la apertura no hay problema, digamos. Generalmente yo acciono la apertura, o sea, yo voy a abrir el portón, acciono para entrar o para salir, pero el cierre puede ser automático. ¿Por qué puede ser automático? Para evitarme yo tener que cerrar el portón, ya sea cuando termine de entrar o cuando salga, evitar olvidarme cerrar el portón, ¿sí? Para esto lo que vamos a hacer es agregar justamente un temporizador, ¿sí? Fíjense que dentro de las opciones acá ya trabajamos con lo que vendrían a ser las entradas, con lo que vendría, todavía no trabajamos con memoria, con lo que son las salidas y ahora vamos a trabajar con lo que son los temporizadores, ¿sí? En esta hilera, y ahora lo explico, me parece que ya lo expliqué anteriormente, pero en esta hilera vamos a tener los contactos, ¿sí? Y en esto lo que son las bobinas, ¿sí? En este caso, fíjense en que las bobinas, en este caso, por ejemplo, que tenemos las bobinas, tenemos diferentes tipos de bobinas activadas en el estado, ¿sí? O sea que, por ejemplo, estas lo que hacen es detectar un estado, o sea, cuando eh, yo tengo alimentación en la bobina, se mantiene activa, o sea, se mantiene con un estado lógico alto. Cuando no detecta alimentación, se mantiene con un estado lógico bajo, ¿sí? O sea, únicamente replica el estado. Pero también tengo, por ejemplo, con activo en flanco, que es tipo telerruptor, o sea, con un impulso o con un pulso, mejor dicho, la seteo, o sea, la pongo en alto o la pongo en bajo. Pero también tengo con set y reset, ¿sí? Que sería, por ejemplo, una bobina para seteo, pero es solo para seteo, o sea, yo pongo una señal alta y setea, o sea, la pone en alto, y la única forma de poder darla o ponerla en bajo es que yo la resete con la bobina de reset. O sea, únicamente esta sirve para seteo y esta únicamente para reseteo. En el caso de temporizador, fíjense en que una bobina que es el comando donde yo voy a temporizar, ¿sí? O sea, yo mando la señal ahí activa, ya sea que sea en este caso un retardo a la conexión o la desconexión, y lo que vendría a ser el reset en caso de que yo lo necesite, ¿sí? O sea, porque hay algunos temporizadores que van a necesitar un reset para poder volver a contar desde cero y volver a hacer el conteo, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hacer es agregar el temporizador. El temporizador que necesito, primero que nada, es la bobina. ¿Quién va a ser el que me va a activar este temporizador? Lo voy a poner un poquito más abajo. ¿Quién va a ser el que me va a activar justamente este temporizador? Yo lo voy a activar cuando se active qué final, va, en este caso voy a utilizar un final de carrera. ¿Qué final de carrera me interesa? El final de marcha, porque este final me indica cuando el portón terminó de abrir, ¿sí? O sea, en este caso terminó de abrir el portón, yo supuestamente tendría que entrar con el auto o salir con el auto y después de eso, después de cierto tiempo, el portón tendría que empezar a cerrar automáticamente, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Eh, con mi final de lo que vendría a ser de marcha, ¿sí? Voy a poner el final de marcha, bien, acá. Me va a activar, ¿sí? Pero en vez de ser el final de marcha, fíjense que yo si lo pongo directamente con el final de marcha, me va a entrar seteando ya el temporizador porque este es justamente, ya habíamos dicho que este es cerrado, perdón, abierto, pero en el estado físico es cerrado, ¿sí? Y ahora voy a mostrar una cosita que supongamos que yo digo, ah, bueno, pero entonces lo niego, entonces lo cierro, ¿sí? Pongo que es normalmente cerrado. Veamos qué pasa, ¿sí? Ahí, como para hacer una prueba nada más con el temporizador, porque empezamos con temporizadores. Elijo el tipo de temporizador que yo quiero, bien. Yo quiero que sea un retardo a la conexión. ¿Por qué? Porque va a pasar lo siguiente, yo lo que necesito es que termine de abrir el portón, una vez que termine de abrir el portón, cuente 1, 2, 3, 4, en este caso vamos a contar solamente hasta 3 segundos, y empiece a cerrar automáticamente, o sea, se cierra el temporizador y mande la orden de que ya tiene que cerrar el portón. En el caso real, ya lo había explicado varias veces, pero bueno, en general son 40 segundos, entre 20 y 40 segundos que demora un auto en ingresar o en salir, ¿sí? Eso se va calibrando, digamos, según digamos, cuánto demora uno en sacar el auto, ¿no? Así que,
Bueno, voy a hacer lo siguiente. Necesito un retardo a la conexión. Fíjense, bueno, que acá no me dice retardo a la conexión o la desconexión, sino que lo que hace es darme directamente la señal, ¿sí? Fíjense que en este caso, arriba yo voy a tener la señal que yo le voy a poner al temporizador, la bobinita, ¿sí? Esta T, este lapso, es el tiempo que va a demorar mi temporizador. En este caso es un retardo a la conexión, porque yo le pongo un estado lógico alto y empieza a contar, ¿sí? Un lapso de tiempo, que en este caso va a ser 3 segundos, 1, 2 y 3, y recién se activa, ¿sí? Y cuando se desactiva, cuando yo pongo el estado lógico en bajo, ¿sí? En este caso yo no necesito un reset, porque ya se resetea cuando yo le saco el estado lógico alto, ¿sí? Veamos, voy a poner ese y voy a poner una duración de 3 segundos, ¿sí? Que sería acá, fíjense que este dice punto 0, en este caso serían 3, ¿sí? Pero, a ver, si me deja agregarle, veamos, acá, 0, 0, voy a cambiarle de nuevo, ahora sí, 0, 0, 3, listo, ahora sí. Bien, tuve que ponerlo desde el inicio, poner 003, en este caso son 3 segundos. Pongo OK, ¿sí? Una vez que pongo OK, fíjense en lo que pasa lo siguiente. Voy a simular, ¿sí? Bien, tendría que tener un contacto porque si no yo no voy a ver qué es lo que hace, o podría verlo tranquilamente en el visor del temporizador, pero primero voy a hacer lo siguiente. Voy a poner el contacto, ¿sí? El contacto lo tengo acá, y el contacto, ¿qué es lo que me tiene que activar? Me tendría que activar mi bobina o mi salida de contramarcha, ¿sí? Para que una vez que se active la contramarcha, no importa si el final de carrera se volvió a cerrar o a abrir, sería en este caso, ¿sí? Porque yo ya tendría, ¿sí? Yo ya tendría directamente la señal, entonces ya esto se mantiene realimentado justamente por acá. ¿Sí? Para que sea más claro, digamos, vamos a la simulación. Acuérdense que esté cerrado, este es cerrado, ¿sí? Final de marcha. Y este tendría que estar abierto porque supuestamente está cerrado el portón, ¿sí? La I6, donde tengo mi I6, mi I6, mi I6, mi I6. 1, 2, 3, 4 y 5, bien. Bien. Y mi T1, que me lo tomo como I6, ¿sí? No, perdón. No, mi I6, pero no la tengo incluida. Ahora sí. Room. Veamos. Hago andar la marcha, ¿sí? Ahí está funcionando. Fíjense en que acá mi contacto, a pesar de que este, que sería mi I4, está acá cerrado, yo lo tengo cerrado, acá como era opuesto, está abierto, ¿sí? Entonces fíjense que el temporizador no cuenta porque no está alimentado, ¿sí? Yo acá tengo para poder ver los temporizadores, bien. Voy a checar un poquito para que no me ocupe tanta pantalla y pueda ver. Fíjense que ahí está la duración, ¿sí? Voy a poner esto acá para que se vea todo, bien. Ahí está la duración. Hago lo siguiente. Supuestamente llegué, terminé de abrir la puerta, ¿sí? Este se abre y este que estaba opuesto se cierra, ¿sí? Cuenta 1, 2, 3 y me mando justamente mi señal del temporizador. Fíjense que me mando mi señal de temporizador. El final de carrera este, supuestamente, yo ya lo tendría que haber cerrado porque el portón ya no estaba cerrado, sino que pasó a estarse abriendo, ¿sí? Y fíjense en que ahí me empieza a andar la contramarcha, entonces el portón empieza a cerrar, ¿sí? Y como quiere cerrar, fíjense que todavía no llegó a este, ¿sí? No llegó, perdón, este ya, no es que no llegó a este, sino que este se volvió a cerrar porque ya estaba. Y a pesar de que saqué la señal de acá, igual funciona, fíjense. Igual funciona, ¿por qué? Porque quedó realimentado por acá.
y se va a detener cuando yo saque directamente acá mi 5, que sería el final de carrera de contramarcha, ¿sí? Y acá si pudieron ver, contó los 3 segundos, ¿sí? Lo vuelvo a hacer. Ahí están dando marcha, ¿sí? Ahí supuestamente este se cierra. ¿Por qué? Porque se empieza a abrir y este empieza a abrirse, 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 abrirse hasta que llega acá. Una vez que llegó, fíjense en que acá cuenta los 3 segundos. Contó los 3 segundos. Me mandó la señal para que cierre, ¿sí? Entonces, fíjense, empezó a cerrar. Este directamente que estaba presionado, fíjense, perdón, que no estaba presionado, ahora está esperando que se termine de cerrar. Este se cierra, ¿por qué? Porque ya salió de la apertura y cuando llega a cerrarse se abre y termina el ciclo, ¿sí? Por ahí es un poquito confuso, pero si vamos viendo línea por línea del funcionamiento, yo creo que lo van a llegar a entender. Fíjense que es un temporizador bastante simple, es el equivalente a un retardo a la conexión, que es el temporizador del tipo A. Espero que quede claro y bueno, si hay alguna duda igual me las comento.